Hola estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar con la unidad número 3, agudeza visual. Vamos a ver el bloque 2, optotipos. Los objetivos de este bloque es describir las características necesarias para la construcción, diseño y presentación de optotipos, conocer la existencia de los diferentes test de optotipos y conocer la existencia de test específicos para medir la agudeza visual en bebés y niños. El término optotipo proviene de dos palabras griegas, optos, que significa visible o relativo a la visión, y tipos, que significa marca. O sea que literalmente la palabra optotipo significa marca visible. Un optotipo es una figura o símbolo que se utiliza para medir la agudeza visual. Vamos a ver una definición un poco más rigurosa. Los optotipos son cartillas con impresos de determinado mate en alto contraste, con números, letras, figuras o elementos direccionales usados para determinar el nivel de agudeza visual en forma cuantitativa. Las pruebas de agudeza visual utilizan varios formatos de presentación que incluyen cartillas, tarjetas impresas, cubos de Fuchs, pruebas de sensibilidad al contraste, figuras aisladas, cartillas morfoscópicas o proyecciones, que se van a elegir de acuerdo con el requerimiento clínico, la edad del paciente y el grado de colaboración. Los optotipos, como la de las pruebas de sensibilidad al contraste, ese lo van a ver en baja visión. Igual yo les puse, como material complementario, como la semana pasada les puse un artículo de toma de agudeza visual en pediatría, esta semana les puse uno, toma de agudeza visual en baja visión. Ahí tienen también algo sobre optotipos, que está muy interesante para que lean. Las primeras escalas optométricas aparecieron en 1835. Las diseñó Henry Kugler. Estaban compuestas por imágenes de animales y de objetos usuales. En 1843 las reemplazó por caracteres tipográficos, él usó letras góticas, de tamaños diferentes. Esta escala, aunque era bastante imperfecta, se puede considerar como una escala decimal. Eduardo Jäger publicó en 1854 una colección de 20 textos en los cuales los caracteres de impresión tenían tamaños progresivamente crecientes de un texto a otro. Casi al mismo tiempo, Snellen y Giraud-Tellon crearon unas escalas optométricas formadas por letras mayúsculas que presentaron al Congreso de París en el año 1862. En ambas escalas adoptaron como unidad de medida el ángulo de 1 minuto de arco, lo que corresponde a una letra de 5 minutos de arco de altura, y fueron después, modificadas con aportes de diferentes autores. Sin considerar los optotipos con contraste variable, que son los que utilizamos en baja visión, todas las pruebas se diseñan con base en el ángulo visual referencial, que es el que nosotros tomamos como 1 minuto de arco. Para estudiar la naturaleza del ángulo visual, debemos entender la representación de 1 minuto de arco como el valor angular referencial para la construcción de los optotipos. Un grado contiene 60 minutos. El ángulo visual referencial es de 1 minuto. Y para hallar la correspondencia en grados, vamos a dividir un grado entre 60 minutos. ¿Sí? Lo que yo hice acá es pasar el valor este que tenemos de agudeza visual en 1 minuto de arco, lo pasé a grados. ¿Cómo hice eso? Bueno, usé esta relación que me dice que 60 minutos es 1 grado, entonces 1 minuto, ¿cuántos grados son? Lo que hice fue multiplicar la regla de 3 simple. Hago este por este y lo divido por este. Hago 1 minuto por 1 grado y lo divido por 60 minutos. Entonces, los minutos se me van y el valor me queda en grados. ¿Sí? Esta angulación, o sea, esta agudeza visual de 0.01666 grados, se corresponde con la amplitud de un detalle del optotipo de Snellen. ¿Sí? O sea, esa agudeza visual es la amplitud de un detalle del optotipo de Snellen. Para medir la capacidad de discriminación de detalles, debe evaluarse la agudeza visual en condiciones morfoscópicas, como dijimos al principio, o sea, con imágenes compuestas por varios detalles. 5 detalles en el caso de usar un optotipo de Snellen. Por lo que el valor del ángulo visual que obtuvimos
lo vamos a multiplicar por 5 para obtener el tamaño del ángulo visual de la imagen, ¿sí? O sea, que la angulación para la imagen del 2020 compuesta por estos 5 detalles para una distancia de 6 metros va a ser esta. Va a ser ese minuto de arco pasado a grados, que era un detalle que habíamos visto recién, lo multiplicamos por 5, porque ya tenemos 5 detalles, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos va a dar un ángulo visual de 0.08333 grados. Entonces, acá obtuvimos el ángulo visual bajo el que vemos esa letra, a 6 metros. La letra esta que corresponde al nivel de agudeza visual de 2020. Entonces, si queremos obtener el tamaño de esa imagen a los 6 metros, el nivel de agudeza visual 2020, lo que tenemos que hacer es despejar el valor de la altura de esta letra usando el triángulo rectángulo que se forma por el ángulo visual, la distancia de trabajo y la altura de la letra, que es lo que yo les puse acá. Este es el triángulo rectángulo que se forma. Les puse también un videito que lo pueden mirar en material complementario, que por ahí si tienen mucha duda o si no recuerdan cómo es esto de las relaciones trigonométricas, lo pueden repasar. Pero bueno, básicamente lo que ustedes tienen que saber es que si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo un ángulo, este es el ángulo visual que nosotros obtuvimos, tengo lo que se llama cateto opuesto, que es la línea que está enfrentada al ángulo, tengo el cateto adyacente, que es la línea que está cerquita del ángulo, y bueno, y la hipotenusa, que es la línea más larga. Y yo puedo definir la relación trigonométrica que me va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente, es la tangente, ¿sí? Porque el seno me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, el coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente, que es seno sobre coseno, me relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo único que ustedes tienen que saber es esta relación, que la tangente del ángulo visual va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, entonces, los datos que nosotros tenemos, ¿qué son? Tenemos el dato del ángulo visual, que ya lo calculamos, porque el minuto de arco correspondía a los 0,01666 grados, que era un detalle. Como en la Edesnellen tenemos 5 detalles, multiplicamos ese ángulo por 5 y obtuvimos este ángulo visual. El cateto opuesto es el valor desconocido, es la altura de la letra, es lo que nosotros queremos obtener, la altura de la imagen. Y el cateto adyacente es la distancia de trabajo, que en este caso nosotros pusimos que sea 6 metros. Entonces, para calcular nuestra incógnita, que es el cateto opuesto, lo que hago yo es, utilizando esta relación trigonométrica, voy a despejar cateto opuesto. Entonces, ¿qué hago? El cateto adyacente que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente. Y es lo que tengo escrito acá. Tangente del ángulo por el cateto adyacente. Eso va a ser igual al cateto opuesto. Y una vez que tengo esta identidad, lo que hago es reemplazar los valores, ¿sí? Hago tangente del ángulo, pongo el 0.08333 grados, y el cateto adyacente lo reemplazo por el valor de la distancia de trabajo, que son los 6 metros. Saco la tangente de este ángulo, multiplico por 6 y me da este valor, 0.008272 metros. Para que sea un número más manejable, lo paso a milímetros, dividiendo por 1000, ¿sí? O sea que el valor que yo obtuve es el valor del cateto opuesto al ángulo, que viene a ser la distancia, la altura que tengo de la imagen o de la letra, ¿sí? Que vale 8.72 milímetros. Repito, ¿qué significa esto que acabo de calcular? Bueno, en un optotipo Snellen diseñado para 6 metros, la imagen referencial correspondiente al 2020 tiene una altura de 8.72 milímetros. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo quiero obtener la altura de la letra para una agudeza visual de 2040, ¿qué hago? Me fijo, bueno, ¿cuánto entra el 2020 en 2040? 40 dividido 20 me da 2. ¿Sí? Entonces, si quiero sacar la altura de la letra para 2040, multiplico por 2.
¿sí? Porque 20-20 entra dos veces en 20-40. Me fijo más que nada en el número de abajo, el 20 y el 40, ¿sí? El 20 entra dos veces en el 40, entonces, para obtener la altura de la imagen o de la letra para 20-40, multiplico esto que acabo de obtener por 2 y me va a dar que para 20-40 la altura de la imagen va a ser de 1,74 centímetros. Acá, bueno, solamente le puse lo mismo, solamente para que lo vean un poquito más grande, que el octotipo convencional de Snellen tiene la E, que son los cinco detalles, pero bueno, para que lo tengan la imagen un poquito más cerca. Vamos a hacer ahora un ejercicio para repasar esto que vimos, ¿sí? Bien, si se quiere construir un optotipo para un consultorio de 3 metros de longitud, con base en el ángulo referencial de 1 minuto, ¿qué tamaño deberán tener las letras de referencia 20-20 y las pertenecientes a los niveles de visión 20-60 y 20-80? Bueno, básicamente vamos a repetir lo que hicimos recién, ¿sí? Tomamos de nuevo el ángulo visual referencial de 1 minuto de arco, y queremos calcular de nuevo el tamaño de las letras, para 20-20, para 20-60 y para 20-80. Hacemos exactamente lo mismo. El cateto opuesto es el valor desconocido, es la altura de la imagen, el cateto adyacente es la distancia de trabajo, y utilizo de nuevo esta relación, ¿sí? El ángulo lo tengo, porque acá me dijeron que yo use el ángulo visual referencial de 1 minuto de arco, que ese es un detalle, lo multiplico por 5 y usamos el mismo ángulo de recién, con la diferencia de que estoy trabajando a 3 metros y no a 6. Hago lo mismo, calculo la tangente del ángulo y lo multiplico por 3 metros. ¿Sí? Eso me va a dar este valor 0,004363, que lo voy a pasar a milímetros, porque lo tengo en metros. ¿Sí? Entonces, la altura para la letra 20-20 a una distancia de 3 metros va a ser de 4,36 milímetros. Y como les expliqué recién, para hallar el tamaño de los niveles menores, se multiplica este tamaño que obtuvimos las veces que va a entrar el 20-20 dentro del valor representativo de la escala Snellen. O sea, yo quiero saber cuánto vale la imagen para el 20-60. ¿Sí? 60 dividido 20 me da 3. Entonces yo tengo que multiplicar esa altura que obtuve por 3 para obtener la altura que tendría la letra a una distancia de trabajo de 3 metros para la gruesa visual de 20-60. Y está ahí calculada, hago 4,36 milímetros por 3, está acá abajo, es esto, esta H son estos 4,36 milímetros por 3, me da 13,08 milímetros o 1,31 centímetros. O sea que el tamaño de la letra a 3 metros de distancia para una gruesa visual de 20-60 va a ser de 1,31 centímetros. Y el tamaño 20-80 se va a corresponder con letras de tamaño 4 veces superior al 20-20. ¿Por qué? Porque 80 dividido 20 me da 4. Entonces yo hago esa H, esos 4,36 milímetros por 4, que me da 17,4 milímetros, 1,74 centímetros. O sea que el tamaño de la letra a 3 metros para una agudeza visual de 20-80 va a ser de 1,74 centímetros. ¿Sí? Con esto nosotros podemos calcular las agudezas visuales, digamos el tamaño de la letra de todos los valores de agudeza visual de los carteles. Los optotipos están diseñados en función del grupo poblacional, si son alfabetos o analfabetos, según su practicidad, si son fijos o portátiles, o la distancia de evaluación. Pueden ser optotipos de visión lejana, de visión intermedia o de visión próxima. La composición de las imágenes se va a realizar al considerar parámetros precisos de altura, ángulo visual y distancia de trabajo, que fue lo que estuvimos viendo recién. Para efecto clínico, permiten evaluar dos tipos de agudeza visual: la agudeza visual angular o la morfoscópica. La agudeza visual angular se mide con un elemento aislado, como por ejemplo las tarjetas del New York Lighthouse Flashcard Test, o la agudeza visual morfoscópica, que es la que determinamos con los optotipos de Snellen o de objetos agrupados. ¿Sí?
En la práctica, lo que más nos conviene a nosotros como profesionales es tener en el consultorio más de un optotipo disponible, porque no sabemos qué tipo de paciente vamos a tener, ¿sí? Entonces siempre está bueno tener más de un optotipo. O bueno, si uno puede tener un proyector de optotipos que tiene, o sea, todo tipo de pruebas de agudeza visual lejana, tiene optotipos bicromáticos, tiene filtros para ponerle, se pueden aislar las letras, o sea, está buenísimo. Pero si no podemos tener un proyector de optotipo o un sistema de computación también para proyectar el optotipo, bueno, está bueno que tengamos más de un tipo de optotipo, ¿sí? Bueno, entonces podemos clasificar los optotipos en dos grandes grupos. Según el grado de alfabetismo, ¿sí? Los podemos clasificar en optotipos para pacientes alfabetos o para pacientes analfabetos. Y según el grupo etario, los podemos clasificar en optotipos para adultos o para pacientes pediátricos. Como les dije, en el artículo que les puse la semana pasada, hace mucho hincapié. Es un artículo muy lindo. Los que no lo leyeron lo pueden leer, también pueden sacar. Hay información sobre optotipos y sobre agudeza visual, está muy lindo explicado. Hay muchas imágenes de los optotipos usados en pediatría. Bien, según el grado de alfabetismo. Según este parámetro, los optotipos pueden clasificarse como pruebas para pacientes alfabetos y analfabetos. Los optotipos para pacientes alfabetos son optotipos con caracteres alfanuméricos que adoptan características de las pruebas de Snellen y pueden contener letras y números. Los optotipos de letras están disponibles en todo tipo de caracteres según las especificaciones de idioma. O sea, hay arábigos, chinos, rusos, dependiendo del idioma de cada uno, bueno, el optotipo está disponible. Y para pacientes analfabetos, se clasifican en dos tipos los optotipos, en direccionales y en gráficos. En el grupo de los direccionales se encuentran la E direccional y la C de Landolt, que ya habíamos visto la semana pasada, en los cuales se va a evaluar la agudeza visual en función de la direccionalidad reportada por el paciente al indicar el sentido de orientación de las letras observadas, o de, bueno, sí, la E o la C. ¿Sí? Y el grupo de los gráficos fue diseñado, bueno, especialmente para los niños. Bueno, y van a incluir, depende del optotipo, figuras como casas, flores, árboles, autos, bueno, figuras geométricas, figuras relacionadas con los nenes. Pero bueno, esto no significa que no lo podamos usar para pacientes analfabetos que por ahí les cuesta. También hay que ver qué tipo de analfabetismo tienen. Entonces, a veces también es difícil el tema de la orientación, porque por ahí no saben mucho de lateralidad. Entonces, para no hacerse lío, se puede usar un optotipo de los que son gráficos que utilizamos en general en los niños, ¿sí? Bien, y según el grupo etario, de acuerdo a este parámetro, los optotipos se pueden clasificar como pruebas para pacientes adultos y para pacientes pediátricos. Bueno, las pruebas usadas para adultos, que se utilizan para adultos colaboradores, para obtener respuestas subjetivas confiables, pueden ser letras o direccionales, también según el grado de alfabetización que tenga el adulto, en las que el sujeto, bueno, entienda y nos pueda reportar, o sea, nos pueda dar una respuesta que nos sirva de utilidad, ¿sí? Entonces, dependiendo si el adulto sabe leer o no, vamos a usar letras o vamos a usar las direccionales. Y bueno, cuando hablamos de pacientes pediátricos, lo que tenemos que tener en cuenta es que, además de, bueno, de usar las pruebas específicas para niños, el profesional tiene que tener mucha habilidad, ¿sí? Para poder explicarle al paciente lo que tiene que hacer y, bueno, que el paciente pueda responder y se sienta cómodo y pueda responder bien a lo que uno le pregunta, ¿sí? Bueno, y acá les puse el mismo que les puse arriba, gráficos, que hay un montón también, como les decía en el artículo de la semana pasada, tienen un montón de posibilidades de optotipos diferentes para mirar. Bien, el optotipo y la técnica de examen a realizar cuando hablamos de pacientes pediátricos va a variar mucho en el niño, ¿de acuerdo con qué? Con la edad, con la inteligencia, con la forma de comportamiento, entre otros factores, ¿sí? Se puede clasificar de una manera bastante grande los pacientes pediátricos en tres grupos según la edad, ¿sí? Aunque esto no siempre se respete,
o sea, sabemos que hay optotipos según la edad, pero bueno, tenemos que darle a cada niño el trato que creemos más adecuado, ¿sí? Según lo que observemos, porque hay nenes que tienen 3 años, pero bueno, parecen un poquito más grandes, o hay nenes más grandes que tienen una edad mental un poco más chica. Entonces tenemos que tener la habilidad nosotros de poder llegarle al paciente y ver cómo hacemos para tomar la agudeza visual de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, durante los 3 primeros años de edad, la técnica utilizada para tomar la agudeza visual es la de los métodos objetivos basados en el nistagmo optocinético. En los niños de 3 a 6 años de edad ya podemos emplear métodos subjetivos. Podemos utilizar optotipos de fácil interpretación, como animales, la letra E, una mano, la C. Y a partir de los 7 años el examen no difiere del que practicamos en el adulto. Y como les decía, tenemos siempre que considerar el comportamiento de los niños, ¿sí? No siempre es lo mismo, o sea, puede ser que nenes del segundo grupo, de 3 a 6 años, me contesten el examen subjetivo con mucha seguridad y podemos usar un optotipo por ahí del que usamos con niños mayores, y que pase al revés también, que nenes de 7 años o mayores no se sientan cómodos con un optotipo con letras y prefieran usar el de los dibujitos, y bueno, tenemos que ir adaptándonos nosotros. Bueno, vamos a ver un poco los diferentes optotipos que utilizamos en pediatría. Bien, el tambor optocinético. Este optotipo consiste en un cilindro giratorio con impresos de bandas lineales intercambiables de diverso grosor, ¿sí? Los impresos consisten en bandas negras verticales sobre un fondo blanco. Esto me genera un alto contraste. Y la rotación de este optotipo provoca un nistagmus optocinético. La cuantificación de la agudeza visual se obtiene con la presencia del nistagmus, en la medida que se vayan cambiando las bandas a bandas cada vez más delgadas, hasta que desaparece la oscilación angular. Lo que se hace es ir cambiando, como les digo, esta lámina se va cambiando a láminas con las líneas negras más finitas, y bueno, se gira y hasta que no se reporte más el movimiento ocular del niño, se hace hasta que no se reporte más movimiento, y se toma la agudeza visual máxima como la anterior a la que no se obtuvo el movimiento. Esta prueba se realiza en general a 30 centímetros y se hace en menores de 1 año. Después tenemos la prueba de mirada preferencial. Esta es una técnica objetiva para determinar la agudeza visual también en pacientes menores de 1 año. El principio que utiliza esta prueba es muy similar al del tambor optocinético, ya que también contiene una serie de pantallas circulares, son como si fueran las paletitas de ping-pong, también que tienen impresos de líneas verticales paralelas de diferente amplitud. Lo que tenemos con este test es que no se le cambia la lámina, sino que tenemos diferentes paletitas. Entonces lo que se hace, se le va mostrando al niño la paletita o la pantalla con el impreso, y una pantalla referencial sin impreso, que es esta. Se le presentan en forma simultánea, bajo los mismos parámetros de distancia, angulación frontal, iluminación, y si la mirada del nene se va a centrar en la paleta impresa, significa que está apreciando los detalles y se establece la correspondencia de agudeza visual de acuerdo con el espesor de las bandas. A medida que vamos avanzando el test, lo que hacemos es ir cambiando la paletita a paletitas con las bandas más finitas y más juntitas. El máximo nivel visual se va a establecer cuando, después de reducir gradualmente el espesor de las bandas, el paciente no va a prestar atención a la pantalla impresa. Este test también se aplica a 30 centímetros y, como les dije, en menores de 1 año. Bueno, el New York Lighthouse Flashcard Test, acá les pongo para que lo vean, consiste en una serie de tarjetas de 15 centímetros por 8 centímetros con impresos en alto contraste. ¿Sí? También están elaboradas en fondo blanco y las figuras son de color negro. Y las figuras son un paraguas, una sombrilla, paraguas o sombrilla, una casa y una manzana. Para medir el nivel visual, los impresos tienen diferentes tamaños y permiten evaluar agudezas visuales desde 20-200 hasta 20-10. Este test se recomienda en menores de 4 años, en preescolares, y se realiza a una distancia de 3 metros. Bien, los dulces de Bock. Esta es una prueba que se realiza con dulces de repostería, ¿sí?
para determinar cuantitativamente el nivel de agudeza visual en pacientes pediátricos. Lo que hacemos es buscar o chicles o caramelos redonditos. Bueno, es una prueba muy simple, pero está buenísima porque si uno tiene un optotipo, puede realizarla con pacientes pediátricos muy fácilmente. ¿Sí? Lo que hacemos es le presentamos al niño las manos extendidas y en una de nuestras manos vamos a poner un dulce de un diámetro apreciable, un bolón, algo bien grande, un chicle. El nene lo toma, ¿sí? Y lo que hacemos, esto lo hacemos siempre antes de empezar la prueba para que el nene entienda qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para medir la agudeza visual del niño, vamos a ir reduciendo gradualmente el tamaño del dulce que le presentamos hasta que el niño no los observe más. ¿Y cómo nos damos cuenta que no lo observa? Porque ya no va a tratar de agarrarlo, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es medir el diámetro de los diferentes dulces que se le presentan al niño, considerando que al de menor diámetro se le aplica la expresión matemática, que ahora vamos a ver igual, no se preocupen, en un ejercicio, que nos va a permitir hallar el valor real de la agudeza visual, ¿sí? Se recomienda repetirlo 3 veces. Uno tiene que tener todos los caramelos medidos antes y usar siempre los mismos, ya tenerlo, digamos, todo estandarizado y protocolizado esto, ¿sí? Se utiliza generalmente en nenes de 2 o 3 años y a una distancia de 50 centímetros o 3 metros, ¿sí? Bueno, vamos ahora a calcular el diámetro del dulce, ¿sí? Para hallar el equivalente de agudeza visual con dulces de Vogt, vamos a considerar también el valor de la constante de 1 minuto de arco, el 0.01666 grados que calculamos al inicio de la clase, la distancia de trabajo y bueno, y el diámetro del dulce de Vogt es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, vamos a trabajar a 3 metros, lo mismo que hicimos hoy. El ángulo lo tenemos, la distancia de trabajo la tenemos, y tenemos que calcular el cateto opuesto, que en este caso sería el diámetro del dulce, ¿sí? Con la diferencia que acá tenemos un solo detalle, no es la letra que tiene 5 detalles, así que ojo con el ángulo que usan, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo visual, el cateto opuesto es la incógnita, y el cateto adyacente son los 3 metros. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pasamos este cateto adyacente multiplicando la tangente, sacamos la tangente del ángulo, lo multiplicamos por la distancia de trabajo y vamos a obtener el cateto opuesto, ¿sí? Que nos da 0.872 milímetros. Y eso, en este caso, es el diámetro del dulce de Vogt. Bueno, en esta tabla lo que yo les puse es la equivalencia, ¿sí? Es el equivalente entre el ángulo visual, la agudeza visual de Snellen y la decimal, ¿sí? Acá lo que tenemos es lo que yo recién les dije, usamos el ángulo de 1 minuto, que son los 0.01666 grados, que se corresponden con la agudeza visual de Snellen del 2020, que sería 1 en la agudeza visual decimal, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poquito más claro. Calcule la agudeza visual subtendida por un dulce de Vogt de 2 milímetros de diámetro observado a una distancia de 2 metros. Bueno, acá es diferente porque lo que no tenemos es el ángulo. Entonces, tenemos que calcular la agudeza visual, ¿sí? Que tendría el nene viendo un dulce de 2 milímetros de diámetro a una distancia de 2 metros. Entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, el ángulo es desconocido, el cateto opuesto, que es el diámetro del dulce, me lo dan, son los 2 milímetros, ¿sí? Que lo paso a metros. Tengo el cateto adyacente, que es la distancia de trabajo, que son los 2 metros, ¿sí? Entonces, directamente acá no tengo que hacer ningún pasaje de nada, lo que hago es reemplazo los valores en esta ecuación. El cateto opuesto son los 0.002 metros, lo divido por el cateto adyacente, que es la distancia de trabajo, los 2 metros, se me cancelan los metros, y me queda que la tangente del ángulo es de 0.001. ¿Cómo calculo el ángulo? Poniendo inversa tangente en la calculadora, ¿sí? Entonces voy a obtener un valor de 0.057 grados. Yo obtuve un ángulo visual. ¿Cómo hago para saber a qué agudeza visual corresponde este ángulo? Bueno, lo que hago para hallar la equivalencia de agudeza visual, tengo que ubicar ese valor
de ángulo visual en la tablita que yo les mostré recién. Lo que hacemos es lo siguiente. Si aparece el valor que yo obtuve, buenísimo. Si no, lo que hacemos es buscar el valor más cercano. Bien, vamos a ver. Esta es la tablita que vimos recién, ¿sí? Yo obtuve un valor de ángulo de 0.057 grados. Me tengo que fijar en la tabla a qué valor de agudeza visual corresponde. Entonces, me fijo en la tabla, 0,057 está entre 0,050 y 0,058. Está más cerca de 0,058. Entonces, yo digo que este valor que obtuve corresponde con una agudeza visual de Snellen de 2070. Entonces, yo puedo decir que la agudeza visual subtendida por un dulce de Vogt de 2 milímetros de diámetro obtenida a una distancia de 2 metros es de 2070. ¿Sí? Esto lo pueden hacer calculando con cualquier diámetro, les da un ángulo visual, buscan a qué agudeza visual corresponde. Se pueden armar ustedes tranquilamente un test de dulces de Vogt y tenerlo estandarizado con los valores correspondientes de agudeza visual y la distancia, ¿sí? Bueno, cuando los niños colaboran o son mayores de 3 a 4 años, se pueden emplear procedimientos subjetivos utilizando diferentes optotipos. Tenemos los optotipos, los test de pareja y los test basados en la orientación. Los test de pareja se emplean en niños más mayores y consiste en presentar un objeto o dibujo en visión lejana y pedir al niño que lo identifique entre una serie de objetos o dibujos que tenga la distancia de los brazos, o sea, una distancia de visión cercana, con los que pueda jugar y agarrar. ¿Sí? Bueno, tenemos el test de Lea, que está formado por un cuadrado, por una casa, por una manzana y por un círculo. Entonces lo que hacemos es, le presentamos el octotipo de lejos y le damos estas cartitas. Entonces le preguntamos, ¿este qué es? Y él nos tiene que levantar a qué dibujo está viendo. Entonces ahí lo que estamos haciendo es evaluando la agudeza visual tanto de cerca como de lejos. También se pueden utilizar una serie de letras, como en el test de Sheridan Gardiner, ¿sí? Que usa la letra, la H, la O, la T y la B, porque son muy fácilmente, o sea, son muy fácilmente reconocibles. Son letras que uno igual le puede decir, esta es la letra H, esta es la O, esta es la T. Así que cualquiera de estos dos se pueden utilizar en niños, por ejemplo, un poquito más mayores, de 5 o 6 años, ya si saben las letras. Este también más chiquititos. ¿Sí? Bueno, y con respecto a los test basados en la orientación, ya si bien los vimos, lo que hacemos es mostrar diferentes objetos al niño y se le pide que identifique la dirección que presentan. ¿Sí? Le podemos explicar antes, le podemos decir que la E es como un tenedor roto sin el palito y le decimos que nos muestre con el dedo hacia dónde apuntan las patitas, uno se lo tiene que explicar antes, ¿sí? Bien, entre los test basados en la orientación tenemos el test de las ruedas rotas, que es parecido al test de Landolt, pero bueno, ahí se presenta con un autito y se le dice para dónde está la rueda rota. Bueno, después, bueno, la C de Landolt ya la vimos. Tenemos también la mano de Jogren, que es un optotipo con manitos, también que están en diferentes posiciones, se le pregunta para dónde apuntan los dedos. Bueno, y la E de Snellen, que también ya la conocemos. Estos test se recomienda utilizarlos entre los 2 a los 5 años. Bueno, y otros optotipos que se utilizan en niños son, bueno, como les dije, los de figura, que como les dije también ya es la tercera vez que se los repito, en el artículo que les subí la semana pasada tienen un montón de optotipos diferentes también, no solamente pediátricos, sino optotipos en general. Bien, y cuando los niños son mayores de 7 años, ya podemos usar los mismos optotipos que usamos para los adultos. Tenemos dos grandes grupos dentro de los optotipos que utilizamos para los adultos, que son los de escala aritmética y los de escala logarítmica. Los optotipos de escala aritmética o tipo Snellen son los optotipos más populares, los que más utilizamos por ahí en nuestro consultorio, y ya vimos que la principal característica que tienen es que cada letra puede inscribirse en un cuadrado 5 veces mayor que el grosor de la línea con que está trazada, ¿sí? O sea que el detalle es un metro de arco y
la letra son 5 minutos de arco. La distancia de presentación para medir la agudeza visual en visión lejana es de 6 metros, que es lo que llamamos nosotros en óptica infinito óptico. El optotipo original de Snellen presenta 8 niveles diferentes de agudezas visuales, ¿sí? En la agudeza visual, en la más pequeña, en la mínima agudeza visual, tenemos una letra de mayor tamaño y a medida que vamos aumentando las líneas, o sea, cada vez que va aumentando la agudeza visual, se va incrementando progresivamente de a una letra por línea, hasta alcanzar 8 letras en la línea de mayor agudeza visual, que es el 20-20, o en decimal de una décima, ¿sí? La progresión del tamaño de los optotipos es aritmética. ¿Esto qué significa? Bueno, que se calcula, como lo calculamos nosotros recién, que el tamaño de la letra es igual a la tangente del ángulo que subtiende por la distancia de trabajo. Y bueno, Snellen lo hizo para las distancias en pies, de 200 pies, de 100 pies, 70, bueno, 50, 40, 30, 25 y 20 pies, ¿sí? También habíamos visto que hay una escala de Snellen ajustada que es lo mismo, pero en vez de decir en pies, habla de metros. Entonces el 20-20 es 6,6, ¿sí? Bien, y los optotipos de escala logarítmica o de Bailey-Lowy, ¿sí? Tenemos que son optotipos de ese estilo. Estos optotipos fueron diseñados a finales de los años 70 y se diseñaron porque lo que se pretendía era conseguir una estandarización máxima en cuanto a la medida de la agudeza visual, que no se lograba con los otros optotipos. Bien, los optotipos de escala logarítmica tienen ciertas características que son una progresión logarítmica. Se utiliza una progresión de 0,1 unidades logarítmicas entre línea y línea. Tenemos un cierto número de letras por línea, ¿sí? Si ustedes se fijan, todas las líneas tienen la misma cantidad de letras. ¿Y esto por qué es? Porque la fiabilidad de la medida de la agudeza visual va a aumentar al incrementar el número de letras. Tienen que tener los optotipos de este tipo, de escala logarítmica, tienen que tener al menos 5 letras por línea, y como les dije recién, deben presentar el mismo número de letras en cada nivel de agudeza visual. En cuanto al espacio entre las letras y las filas, bueno, tiene que ser igual que el tamaño de las letras. El espacio que hay entre las letras y las filas tiene que ser igual que el tamaño de las letras. Y la legibilidad del optotipo, bueno, tiene que ser igualmente legibles en cada nivel de agudeza visual. Las letras más indicadas son las de la familia de las letras Sloan. Yo no tenía la tipografía Sloan, pero bueno, las letras que se utilizan son la C, la D, la H, la K, la N, la O, la R, la S, la B y la Z. Y la tipografía es de ese estilo, ¿sí? Bien. Y si no, también se utiliza la familia de letras British, que tampoco la tenía, pero bueno, si usted tiene una computadora la pueden mirar. Y las letras que se utilizan son la D, la E, la F, la N, la P, la R, la U, la B y la Z. Se eligen estas letras porque presentan pequeñas diferencias entre su legibilidad. Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Falta que veamos optotipos especiales para astigmatismo y los test bicromáticos, que eso lo vamos a ver después de que veamos las ametropías correspondientes, porque resultaba un poco difícil explicarlo sin antes haber visto la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Así que hasta acá llegamos. Recuerden que tienen el artículo de la semana pasada y el de esta semana para poder leer, que está muy interesante. Y bueno, acá finalizamos con la unidad número 3, el bloque número 2.